Bien, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Les saludo otra semana más que se me da la oportunidad de compartir con usted estos días de devocional. Hoy se transmitirá el día jueves y, y pues grabo este mensaje para usted, esperando que en el Señor que sea de bendición para su vida. Recordando, hermanos, estamos viendo este librito, el coronavirus y Cristo. Ya lo llevamos por aquí, hermanos, ya casi nos lo acabamos. Estoy tratando de llevar capítulo por capítulo. Ya han pasado algunas semanas, aproximadamente 6 semanas, si mal no recuerdo. Y pues espero si usted está siguiendo estas transmisiones, espero y sea de bendición para su vida estos mensajes, ¿no? Que nos deja este pastor llamado John Piper, que analiza la situación actual del coronavirus, pero trata de dar el enfoque cristiano para no atemorizarnos con las probabilidades, ni poner nuestra confianza en bases inestables, sino que nos tiene el propósito, es autor de que el lector encuentre fortaleza, confianza y delicia en la palabra de Dios y en el Señor, que es el autor de esta palabra, y descansar en la soberanía de Dios. Esta tarde ya pasamos a la segunda parte de este libro, llamado ¿Qué está haciendo Dios? Voy a compartir con usted el documento en el cual hago el escrito para que usted pueda seguir las notas junto con mi voz, si así lo desea. Permítame nomás compartir la pantalla con usted. A ver. Muy bien. Aquí está. Voy a tratar de hacer esto un poco más grande. A ver. Muy bien, aquí está bien. Muy bien, hermanos. Esta segunda sección de este libro se llama ¿Qué está haciendo Dios por medio del coronavirus? Vamos a entrar en un paréntesis que hace el autor en esta segunda parte. Le pone como título Ver y señalar ideas preliminares antes de entrar a lo que es esta segunda parte de este libro. Pero antes, hermanos, vamos a orar, vamos a poner las manos de Dios. Bueno, vamos a leer estos textos bíblicos y después pasar a orar. Estos textos son textos importantes de esta sección. Primero está Efesios 1:11 y dice así la palabra de Dios. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. También está Proverbios 28:26, dice, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Isaías 2:22, en una traducción llamada Nueva Traducción Viviente de equivalencia dinámica, dice así, no pongan su confianza en los simples humanos, son tan frágiles como el aliento. ¿Qué valor tienen? Esos son algunos textos en los que vamos a estar pasando a lo largo de este paréntesis para entrar a la segunda parte de este libro. Pero antes vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor, que nos permites ver esta transmisión. Padre, gracias por la oportunidad que usted me da de compartir esta información como divulgador, Señor, de este contenido. Padre, bendiga a mis hermanos que miran esta transmisión, Señor. Usted los conoce, Padre, usted conoce sus necesidades. En tu soberanía, Padre, ayúdanos a aplicar estos conocimientos, Señor, en el diario vivir, Padre. En nombre de Cristo te damos la gloria y la honra. Amén. Muy bien, hermanos, entramos en materia entonces. En esta sección hemos pasado a la segunda parte de este libro. Hasta este momento hemos visto ya 5 capítulos de este libro que abarcan la primera parte del libro, que es el Dios que reina sobre el coronavirus. Ese es el nombre de la primera parte del libro. Este libro se compone de 2 partes solamente.
Entonces ya vimos los primeros 5 capítulos que abarcan la sección El Dios que reina sobre el coronavirus. Los capítulos que hemos visto hasta el momento, si usted ha seguido las transmisiones, tuvieron el propósito de hacer despegar nuestros ojos del suelo y de nuestro pequeño mundo lleno de incertidumbre. Usted ha escuchado esa frase que suelen decir a las personas que se estresan, no es que te enfrascas, se te viene el mundo encima. Hemos escuchado esas expresiones. Bueno, ese es el propósito de esta primera sección del libro, hacer despegar nuestros ojos del suelo y de nuestro pequeño mundo lleno de incertidumbre, a ver, pasamos a hacer de eso, a ver correctamente hacia arriba y comprender quién es realmente el que está al control de las cosas y el por qué confiar en Él son buenas noticias y es lo mejor que podemos hacer. Confiar en Dios, en su palabra, son buenas noticias. Está todo al control de nuestro Dios soberano. Es lo mejor que podemos hacer. Ahora, los nombres de los capítulos que hemos visto hasta el momento son Ven a la roca, un fundamento sólido, la rectitud de la roca, soberano sobre todo y la dulzura de su reino, que fue el tema que vimos la semana pasada. Ahora, la segunda parte de ese libro a la que vamos a entrar se llama ¿Qué está haciendo Dios por medio del coronavirus? ¿Qué está haciendo? Ya vimos quién es Dios, ya vimos por qué podemos confiar en la palabra de Dios. Ahora vamos a ver, bueno, en las siguientes semanas, ahora vamos a analizar solamente este paréntesis, es qué está haciendo Dios por medio del coronavirus. Son 6 los capítulos que se desglosarán de esta segunda parte de este libro. Los nombres de los capítulos son algunas de las cosas que Dios está enseñando por medio de esta enfermedad llamada coronavirus. Estos son los nombres de los capítulos que vienen y las cosas que está enseñando Dios, según la perspectiva del autor, que la veo muy correcta desde el punto de vista de la escritura. Dice, Dios está mostrando la atrocidad del pecado. Siguiente es, Dios está enviando juicios divinos específicos. Después, Dios está despertando a su pueblo para la segunda venida. Dios nos está despertando para su segunda venida. Y Dios nos está realineando con el infinito valor de Cristo. El siguiente es, Dios está creando buenas obras en medio del peligro. Y el último capítulo, Dios está desarraigando para alcanzar a las naciones. Son temas interesantes. Espero y por la misericordia de Dios podamos verlos. Muy bien, ahora vamos a analizar solamente este paréntesis, estas ideas preliminares para poder pasar a la segunda sección. Pero antes de adentrarnos a esos temas, el autor en este libro, como les he dicho, hace un paréntesis con ideas preliminares llamado ver y señalar. Esto es lo que estamos viendo en esta ocasión. ¿Por qué el autor hace este paso previo? ¿Por qué? Porque quiere dejar claro que no se debe solamente tomar a la ligera el decir qué nos está enseñando Dios o qué está haciendo Dios por medio de esta enfermedad. Es algo que no se debe tomar sola a la ligera, no es cuestión de opiniones libres. Y se quiere dejar claro que no se debe solamente inventar enseñanzas imaginativas de lo que Dios podría estar enseñando en esa situación. Por ejemplo, hay gente que podría decir que Dios en esta epidemia nos está enseñando a conectarnos mejor con nosotros mismos, con la naturaleza y ver lo valioso y bueno que somos. Eso es una idea errónea, hermanos, pero es lo que muchos podrían pensar, que Dios utilizó eso para hacer que encerraditos en casa nos conectemos mejor con nosotros mismos, que si salimos a la naturaleza, conectarnos con la naturaleza, ver lo valioso que somos, etcétera. Esas son ideas, pues en sí no bíblicas, pero que son populares. Entonces, para evitar ese tipo de ideas erradas, el autor, bueno,
aquí le faltó la S, el autor nos muestra que el único medio fiable que tenemos para escudriñar los tiempos en los que vivimos es la palabra de Dios. Ese es el único medio, es la herramienta que Dios nos ha provisto para escudriñar nuestros tiempos. Muy bien, hermanos. Por eso, para eso es este paso previo. Señalar que no son solamente cuestión de ideas o enseñanzas imaginativas o románticas como estas que mencioné por el ejemplo, de querer conectarnos con nosotros mismos, que es lo que pueden decir personas del movimiento del New Age, que promueve la meditación trascendental, etcétera. No, eso no es bíblico. Ahora, para ya entrar en materia, es corta esta sección. Hemos visto en los capítulos anteriores que Dios no ha sido derrocado. No, a Dios no, nadie lo ha quitado de su lugar. Hemos visto que esa situación no se le ha salido de las manos de Dios, no se ha salido de su control, que Él sigue siendo soberano, santo, bueno, recto e infinitamente sabio. Este coronavirus no es un golpe en la cabeza de Dios que lo haya hecho desnivelarse, no. Dios sigue estando donde está, Dios sigue siendo soberano, sigue siendo bueno, santo, recto y sabio. Muy bien, vemos en Efesios 1:11 que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Si a nosotros nos parece amarga esa voluntad, esa soberanía de Dios, ese es otro punto. Pero en sí, Él sabe por qué Él hace las cosas. Nosotros no estamos en posición de reclamar nada. Ahora, bueno, entendiendo eso, entonces preguntémonos qué está haciendo Dios, cuáles son sus propósitos por medio de ello. Pero antes de entrar a eso, vamos a ver, bueno, vamos a entrar a eso hasta la siguiente semana, si Dios quiere, ¿no? Pero vamos a analizar este paréntesis que hace el autor en su libro. Bueno, deja de confiar en el hombre, es una división que hace. Antes de intentar dar respuesta a la pregunta principal de esta segunda sección del libro, el autor deja claro que también no se debe confiar en la opinión del hombre, obviamente incluyéndose a sí mismo también. No se debe de confiar en la opinión del hombre. La opinión del hombre es insignificante al lado de la opinión de Dios. Muy bien. La opinión del hombre es insignificante al lado de la opinión de Dios. Las escrituras nos enseñan que solo los necios confían en sí mismos. Muy bien, dice Proverbios 28:26, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. ¿A qué sabiduría se refiere? A la sabiduría de la escritura, a la sabiduría práctica. La Biblia no es solamente un libro de enseñanzas espirituales, sino que también es un libro que te enseña a vivir, que te enseña a cómo vivir rectamente, sabiamente. Entonces, el que confía en su propio corazón es necio. Ahora, en vez de confiar en nosotros mismos, la Biblia nos muestra dónde realmente debemos poner nuestra confianza. Dice el mismo libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Bien, confía en Jehová de todo tu corazón y déjate a ti a un lado. Abandónate a Dios. Abandónate a ti mismo en confianza a Dios y deja de confiar en ti. Cuando confiamos en nosotros mismos es cuando todo se nos viene abajo y eso es muy, muy feo. Muy bien, ahora aquí tengo una cita directa del autor. Las frases que están así en letra cursiva, pues son textos literales que tomó del libro. Aquí dice el autor, los seres humanos somos finitos, es decir, limitados. Los seres humanos somos finitos y pecaminosos. Estamos condicionados por nuestras culturas, nuestros genes y nuestras historias personales. De nuestro corazón
nuestra mente y nuestra boca salen toda clase de justificaciones para nuestras preferencias. Lo que nos comparte el autor, y es cierto. Las culturas, nuestros genes, nuestras historias personales eh, hacen que nuestro corazón, nuestra mente busquen y salgan de nuestra boca toda clase de ideas que justifiquen nuestros pecados. La sociedad le busca una justificación a lo que la Biblia llama pecado. Se utilizan también eufemismos. ¿Qué es esto? Suavizar términos. Por ejemplo, pues la Biblia prohíbe el, el emborracharse, pero ahora en nuestra cultura es políticamente incorrecto decir a alguien es que arrepíntete de tu pecado porque eres borracho. Y la Biblia y Dios condena eso. Ahora lo que la cultura hace es que no lo llames borracho. No, ¿por qué? Porque eso es una enfermedad, dice la cultura. Él no tiene control de sí mismo, él está enfermo de alcoholismo. Y al decir que está enfermo de alcoholismo, le está quitando la responsabilidad a la persona. No, pobrecito, él no sabe, él no tiene control de lo que hace. Y eso es mentira, y eso va con todos los pecados. No solamente estoy atacando a los borrachos, eso va con todos los pecados. Eh, Se utilizan eufemismos para ponerle la etiqueta de enfermedad a cosas en que las personas realmente son responsables de esas acciones. Muy bien, entonces, continuemos. Entendiendo esto, entendiendo que nuestro corazón busca excusas para justificar nuestros pecados, es sensato mejor creer a lo que Dios dice por medio del profeta Isaías. Segundo capítulo 2, versículo 22 dice, no pongan su confianza en los simples humanos, son tan frágiles como el aliento, ¿qué valor tienen? No pongamos nuestra confianza en los humanos, no deposite usted, hermano, su confianza en un presidente, ni tampoco se desanime por un simple humano. Ahorita, bueno, no me quiero meter en temas de política, pero no ponga su atención, su confianza, ni se desmotive por los humanos. Son frágiles como el aliento y no tienen valor, según la palabra de Dios. Hasta este punto, usted podría también correctamente, intuitivamente pensar si leer lo que dice este autor es una contradicción a lo que está diciendo y a lo que la misma Biblia dice. ¿Por qué? Porque estamos leyendo la opinión de un hombre, ¿verdad? Eso es correcto. Estamos leyendo la opinión de un hombre. Y al mismo tiempo este hombre está diciendo que no pongamos nuestra atención en el hombre y hasta nos pone textos bíblicos que nos enseñan a no poner nuestra confianza en los humanos. Podríamos pensar que eso es una contradicción, pero ciertamente no. ¿Por qué? Porque en primer lugar, aquí estoy señalando, no estamos depositando nuestra confianza en el autor, ¿verdad? No estamos depositando nuestra fe y nuestra confianza en el autor en sí. Este hombre es un simple humano como nosotros y eso lo sabemos muy bien. Entonces, el autor mismo pregunta si es arrogante escribir este libro, bueno, esta parte del libro con el título ¿Qué está haciendo Dios por medio del coronavirus? Pregunta si es arrogante hacer eso. Respecto a que no debemos de confiar en el hombre y que la opinión del hombre pues en sí no vale nada. Entonces, si la opinión del hombre no vale nada, es arrogante escribir qué está haciendo Dios por medio del coronavirus. Y este autor responde que no es arrogante. Siempre y cuando lo que se está escribiendo, la opinión de este hombre o de cualquier otro, tenga como su base lo que Dios dice en su palabra. Siempre y cuando una opinión esté fundamentada en la palabra de Dios, tiene valor. Si un hombre deliberadamente deja un lado la palabra de Dios porque no le interesa lo que la Biblia dice y se pone a dar su propia opinión en base a lo que su conocimiento y experiencias pecaminosas hayan ideado, eso sí es una arrogancia tremenda. Entonces, siempre cuando una opinión tenga base bíblica,
es válida. Muy bien, entonces, hermano o hermana que me escucha, entendamos lo que nosotros, bueno, entendamos que lo que nosotros digamos sobre cualquier tema trascendental no vale nada si no tiene como fundamento lo que dice la palabra de Dios. Aquí voy a leer al autor directamente. Dios no calla. Dios no calla en cuanto a lo que está haciendo en este mundo. Él ya nos dio las escrituras. En el capítulo 2 señalé algunas de las razones por las que debemos confiar en que la Biblia es la palabra de Dios. Mi objetivo no es inventar ideas sobre lo que Dios podría estar haciendo. Mi meta es escuchar su voz en la escritura. Remarquemos eso. Mi meta es escuchar su voz en la escritura y comunicarte lo que escucho. Es decir, fundamentar su opinión en la palabra de Dios. Ahora pasemos a una segunda sección llamada ¿Cuán inescrutables son sus caminos? Dios siempre está involucrado en miles de cosas de las cuales no sabemos nada. Salmo 45 dice, has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Voy a leer ese texto. Has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible enumerarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Son incontables. Ahora, los designios de Dios sobre el coronavirus no solamente no se pueden contar, sino que también son inescrutables, indescriptibles. Dice Pablo, ¿no? En Romanos 11, capítulo 11, versículo 33, es una exclamación. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. El significado común de la palabra inescrutable se refiere a algo que no puede ser percibido ni conocido. Pero como el autor aquí señala, decir que los caminos de Dios son inescrutables no es una excusa para cerrar nuestras Biblias y ponernos a imaginar nuestra propia realidad de las cosas. Decir que los caminos de Dios son inescrutables no es una excusa para cerrar nuestras Biblias y ponernos a imaginar nuestra propia realidad de las cosas. Estas palabras exclamadas por el apóstol Pablo en la carta a los romanos, el autor, John Piper, nos comenta que están colocadas como un clímax que ha sido acumulado a través de 11 capítulos donde se transmiten las noticias del Evangelio, las noticias más maravillosas que existen. Las cuales estas noticias fueron escritas ¿para qué? Para que las entendamos, ¿verdad? Entonces, y después de 11 capítulos acumulando el mensaje del Evangelio, pues el autor pone como un clímax, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Es decir, una sabiduría infinita de Dios. ¿Quién se iba a imaginar que Dios haría todas estas cosas? Ahora, también Romanos 5 del 3 al 5 dice, y no solo esto, aquí es un texto que prueba que Dios nos dio su palabra para entenderla. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo, tachamos ahí, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, aquí el autor está diciendo que se glorían en las tribulaciones, no por masoquistas, como dirían hoy, no porque disfrutan del dolor, sino porque saben que la tribulación produce paciencia. ¿Por qué todo esto? Pues ya por la palabra, porque la palabra de Dios así lo dice.
la tribulación produce paciencia. ¿Y qué es lo que produce esa paciencia? El Espíritu Santo que les fue dado. No es una paciencia que venga del propio humano. A un humano no es posible eso. No es posible. Es la paciencia que viene con las tribulaciones son solamente por obra del Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestro corazón. Ahora, señalamos aquí la palabra sabiendo. ¿Por qué? Aquí vuelvo a citar al autor. La Biblia fue escrita para que podamos saber las cosas que Dios ha revelado. Muy bien. La Biblia fue escrita para que podamos saber las cosas que Dios ha revelado, especialmente en cuanto al sufrimiento. Y esto incluye estas crisis del coronavirus. Así que inescrutable significa que Dios siempre está haciendo más de lo que podemos ver. Dios está siempre haciendo más de lo que podemos ver. Y aún lo que podemos ver no lo habríamos visto si Él no lo hubiera revelado. Muy bien, ¿entendemos? La Biblia fue escrita para que la podamos entender. Muy bien, especialmente en cuanto a sufrimiento y eso incluye también esta crisis del coronavirus. Entonces, Dios nos dio su palabra para entenderla. Inescrutable, ya según Pablo, significa que Dios siempre está haciendo cosas que no podemos ver. Nosotros no tendríamos este conocimiento de la salvación por medio de Jesucristo si Dios no lo hubiera revelado por su palabra. Entonces, Dios siempre está involucrado en cosas que no podemos ver. Y aún lo que podemos ver, no lo habríamos visto si Él no lo hubiera revelado. Entonces, lo que tenemos en la Biblia es el mensaje de este Dios inescrutable para comunicar su salvación a los hombres. Y la ha hecho en un lenguaje humano precisamente para que el hombre, por medio de su Espíritu Santo, la pueda entender. La puede entender. Ahora, siguiente sección, señalar la realidad. Ya casi, bueno, creo que ya es el último punto. Y aquí, en esa sección, el autor señala una canción, hace referencia a una canción que posiblemente usted conozca. Es una canción que le gusta mucho a los hippies. Y es la canción llamada Imagine. No se pronuncia en inglés. O Imagina, de John Lennon. Es una canción que muchos ya han de conocer, aunque no sean de la época. Imagina, de John Lennon, donde este autor, que a tanta gente le gusta, este autor, heréticamente, el autor de la canción, el John Lennon, enseña heréticamente que a imaginar un lugar donde no haya cielo ni infierno, sino solamente firmamento. Y dice que es fácil hacer eso y que es solo cuestión de intentarlo. Bien, esta canción que hasta algunos cristianos les ha de gustar, invita a eso, a imaginar un lugar sin cielo ni infierno, sino solamente firmamento. Y solamente es cuestión de imaginarlo y que es fácil. Es el mensaje de esta canción de John Lennon. Pero como señala el autor, que ahora sí John Piper señala que puede que sea fácil imaginar un mundo así. Pero esa situación requiere mucho más que solo imponernos a imaginar cosas cursimente, así como pues, en la canción, solo firmamento, así todo bonito. Esa situación requiere mucho más que solo ponernos a imaginar cosas así cursis. Cito al autor. El coronavirus requiere que lidiemos con una realidad difícil, no con imaginaciones fáciles. El coronavirus requiere que lidiemos con una realidad difícil, no con imaginaciones fáciles.
Dios y su palabra son la realidad que necesitamos, la roca bajo nuestros pies. Así que mi objetivo aquí es señalar la realidad, no crear una realidad. Mi meta es escuchar lo que Dios ha dicho y afirmarlo, no imaginarlo. Muy bien, eso es lo que el autor está haciendo aquí y es lo que cualquier cristiano que quiera enseñar la palabra de Dios debe hacer. Señalar las cosas conforme a la palabra de Dios y no solamente imaginarlas, escudriñar nuestros tiempos en base a la palabra de Dios y no solamente imaginarla como quiere aquí John Lennon. Muy bien, mi objetivo, bueno, voy a leer. Dios y su palabra son la realidad que necesitamos, la roca bajo nuestros pies. Muy bien, las siguientes semanas, hermanos, si el Señor lo permite, estaremos viendo una por una estas cosas que Dios está haciendo por medio del coronavirus propuesta por el autor. Y nuestro deber es hacer como el ejemplo que nos da la iglesia de Berea en el libro de Hechos. Dice, fíjense lo que dice Hechos 17, 11, 10 al 11, y es lo que debemos hacer con cualquier enseñanza. Dice aquí la palabra de Dios. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron las palabras con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Muy bien. Bueno, aquí yo solo me di cuenta que no era una iglesia, sino que era una sinagoga. Sinagoga, vamos a corregirle de una vez, para que vean, hermanos, que se cometen errores y por eso hay que leer bien las cosas. Sí, sinagoga. Entró en la sinagoga de los judíos y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Muy bien, pero fíjense, hermanos, lo que pasa con esta sinagoga que escudriñaban la palabra de Dios. Vea, si tiene su Biblia, busque el capítulo 17, versículos del 10 al 11, y vea lo que pasa en el 12. Vea el efecto que tuvo el escudriñar la palabra de Dios en estas personas. Hechos 17, 11, versículo 12. Dice así: así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Entonces, ante una buena enseñanza de la palabra de Dios dada por Pablo y Silas, y también este pensamiento también noble de los judíos, al escudriñar, bueno, me está dando un mensaje aquí, Pablo y Silas me está hablando acerca de Jesús, y obviamente Pablo y Silas pues, predicaban con las escrituras del Antiguo Testamento, predicaban a Cristo. Y estos judíos pues buscaban en los profetas, en los textos en los que se basaba Pablo para enseñar, y escudriñaban y veían que ciertamente eso era verdad. ¿Y qué produjo eso? Pues creer verdaderamente, no solamente rechazarlos así sin escuchar, ni tampoco, ni tampoco creer a ciegas. Y es algo que tenemos que hacer también nosotros como cristianos. No debemos recibir cualquier enseñanza a la ligera. Tenemos que escudriñarla conforme a la palabra de Dios. También, o sea, no que una creencia sea muy popular, quiere decir que sea correcta. Muy bien. Y tampoco hay que,
pues que es como pasa con muchas personas que no quieren escuchar nada de Cristo, que se cierran sus oídos, o cierran sus oídos a la palabra de Dios, no quieren escudriñarlo. ¿Y qué pasa? Pues no, nunca llegan a creer. Entonces debemos procurar también en nuestro evangelismo el enseñar con la Biblia y procurar que la persona escudriñe por sí mismo que es verdad lo que le estamos diciendo. Muy bien. Ahora, entonces ya para terminar, hermanos, recordemos, bueno, se nos van a presentar estas enseñanzas o lo que está haciendo Dios por medio del coronavirus y obviamente como siempre tenemos que examinar todo conforme a la palabra de Dios. Pero ahora recordemos entonces cuáles son estas cosas que Dios está haciendo por medio del coronavirus. Dios está mostrando la atrocidad del pecado. Dios está enviando juicios divinos específicos. Dios nos está despertando para su segunda venida. Dios nos está realineando con el infinito valor de Cristo. Dios está creando buenas obras en medio del peligro, y Dios está desarraigando para poder alcanzar a las naciones. Muy bien, hermanos, aquí concluyo con este paréntesis. Si el Señor lo permite, pues veremos este punto de Dios está mostrando la atrocidad del pecado la siguiente semana, pero pues allá el Señor dirá. Vamos a orar. Espero y este haya sido de bendición para usted. Oremos y oremos también por nuestros hermanos, por nuestra iglesia y por cada necesidad. Padre, gracias por ese tiempo que nos regalaste. Espero, Señor, y sea de bendición para mis hermanos, Señor. Padre, glorifica tu nombre, Señor, y ayúdanos a confiar en ti, Padre, y siempre, siempre, Padre, pensar bajo el filtro de la palabra de Dios. Bendice a mis hermanos, Señor, bendice, bueno, y provee para cada necesidad, Señor. Bendiga, Señor, a nuestro pastor y su familia que van camino a Sinaloa, si no es que ya llegaron, Padre, y pues ponga usted soberanía en lo que está ocurriendo allá, Padre. Cuando nos ponemos en tus manos, Señor, necesidades hay muchas, tú conoces todas las cosas, Padre, obra, Señor, y glorifícate, Señor, y confórmanos más a Jesucristo. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una buena semana. Hasta una próxima ocasión. Muy bien.